Cierre de ciclos, reconciliación y perdón en época de pandemia. Le impartirá la licenciada Rocío Ávila. Ella es licenciada en filosofía, tiene una especialidad en logoterapia, tiene el diplomado en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología. También es tallerista con diversos temas de desarrollo humano. También, desde hace mucho tiempo, es docente del Instituto Mexicano de Tanatología. Es autora también del libro Cómo enfrentar el proceso doloroso ante la muerte de un ser querido. Y de la misma manera da consulta privada. Yo los dejo en palabras de la licenciada Rocío Ávila. Gracias, licenciada, y bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Cierre de ciclos, reconciliación y perdón en época de pandemia. En la vida suceden acontecimientos y fenómenos, así como las experiencias por las que pasamos todos, en donde hay ciclos, hay épocas en donde existe un inicio y un final, una apertura y un cierre de este. Realmente nos vamos a enfocar un poco a las experiencias que nosotros tenemos, que son experiencias, como comenté, de dolor y de placer. Nos vamos a enfocar más hacia las experiencias de dolor. Muchas veces no llegamos a concluir nuestros episodios, nuestros ciclos, y esto nos llega a causar conflictos internos. En estos ciclos o épocas que tenemos, por las que pasamos, existen pérdidas que son de seres queridos, pueden ser de un ser querido, puede ser una pérdida de la pareja, de un trabajo, puede ser quedar atorado o no haber concluido o no cerrar un ciclo por no perdonar a una persona. Y también tenemos alguna pérdida de nuestra salud. Lo que sucede muchas veces es que reprimimos al no enfrentar esta situación y negamos el hecho, no nos atrevemos. Entonces les comentaba que cuando no concluimos esos duelos que se tienen que procesar como una pérdida, todos estos requieren tiempo. Entonces los reprimimos o los negamos, es como si le vamos a dar la vuelta por no enfrentar esos duelos y posteriormente pues nos causan muchos conflictos internos. Por eso, cuando no cerramos los ciclos o estas etapas, no podemos avanzar y comenzar uno nuevo. De hecho, todos esos ciclos pues duran un periodo de tiempo. Gracias a Dios, no duran de manera eterna. Si el dolor permaneciera en nuestras vidas de manera permanente o por largo tiempo, la verdad es que no podríamos sobrevivir ante eso. Entonces, lo que necesitamos hacer es ver si hay alguna etapa donde estamos atorados, hay que trabajarla y hay que ver a qué se debe que hemos quedado impedidos o atorados en esa etapa. Eso nos impide el no avanzar en una pérdida, en ese proceso, nos impide tener nuevas experiencias, nos impide crecer, nos impide estar en paz y ser felices. Esta época de la pandemia, del COVID-19, una época muy especial, nos ha hecho valorar cosas muy importantes y trascendentes de la vida, bueno, a varias personas. A mí me ha hecho reflexionar mucho. Nos ha hecho valorar, por ejemplo, mucha gente ha valorado los lazos familiares, el abrazo de sus seres queridos, la convivencia real con amigos. Y pues son cosas que muchas veces pasan desapercibidas en nuestra vida. Rutinariamente tal vez no nos dábamos cuenta de todo eso. Entonces, se puede decir gracias a esta situación que hemos tenido que reflexionar, nos hace reflexionar, nos hace distinguir, o en mi caso yo, por ejemplo, la reflexión que me ha llevado es haber distinguido realmente qué es lo importante en mi vida. Cosas que realmente pueden pasar muy bien, podemos pasar realmente sin ellas. Como, bueno, una situación, si ustedes quieren, chusca, pero pues eso nos pasó a mucha gente. No podías ir a la peluquería, no podías ir a arreglarte, ¿sí? Las mujeres, pues,
no podíamos ir al salón de belleza a pintarnos, a cortarnos. Y sin embargo, por ejemplo, yo decía, bueno, mis canas, ¿no? Yo realmente sigo siendo yo. Puede pasar todo, nadie me va a dejar de valorar, no voy a dejar de ser Rocío. Entonces, realmente son cosas superfluas, ¿no? Sin embargo, y curiosamente, mucha gente, al mismo tiempo, viviendo esta crisis de salud, esta epidemia, se la pasaba en hospitales, se la pasaba sufriendo por sus familiares, o las mismas personas que tuvieron que internar en los hospitales, pues imagínense qué fuerte tuvieron que pasar si es que la libraron o no la libraron. Así es de que este suceso insólito en nuestra vida, que fue la pandemia, realmente cambió nuestro estilo de vida y nuestros planes. Todo lo cambió. Tener que vivir en un confinamiento, aislarse, pues es un cambio rotundo en nuestra forma de vivir. Aquí se recuerda, la vida nos pone de frente y nos hace recordar que en la vida todo fluye y que todo está en un continuo movimiento. Tal como lo dijo Heráclito de Éfeso hace miles de años, un presocrático, un filósofo presocrático, que todo está en constante cambio. De hecho, esta es la única ley que permanece vigente en nuestros días, que todo fluye y todo está en continuo movimiento. Hay un filósofo llamado Byung-Chul Han, ojalá tengan oportunidad de leerlo. Él dice, la pandemia del COVID-19 vuelve a hacer visible la muerte, la que habíamos suprimido en nuestra vida. El virus es un espejo al reflejarnos como una sociedad que al tratar de sobrevivir le teme más a la muerte. Y también menciona que desde luego se están haciendo los mayores esfuerzos por tratar de sobrevivir. A juicio de él, dice que es un poco triste ver, por ejemplo, los asilos de ancianos, donde obviamente no se permite la entrada de familiares para verlos, y que es muy triste ver cómo mueren en esos lugares, solos. Y él se pregunta, ¿qué tanto vale la pena prolongar, tal vez para personas que ya estaban desahuciadas o enfermos terminales, qué tanto vale la pena prolongar su vida durante unos meses? Esto realmente nos refleja, tal como él dice, como una sociedad en la que en nuestra cultura occidental aún es un tabú poner el tema de la muerte. No sé si les ha pasado a ustedes en alguna ocasión, llegas a un lugar, una reunión, o estás con algunos amigos y muchas veces alguien saca el tema de la muerte y no falta inmediatamente quien te diga, no hablemos de cosas tristes, por favor, ahorita no. O alguien que te cambie la plática. Eso significa que para nosotros nos angustia muchísimo todavía poner en la mesa y platicar de este tipo de temas. Igual el tema del dolor. Entonces quiere decir que es un tabú todavía en nuestra vida. Bien, el tanatólogo, gran parte de la labor que tenemos como tanatólogos es ayudar a reconocer cuáles son los pendientes de los pacientes terminales. Preguntamos si hay algún pendiente, generalmente se dan, ¿no? Y muchas veces realmente el pendiente que más causa conflicto y que no los deja estar en paz son deudas que se tienen con alguna persona. Pueden ser desde una deuda legal, no haber hecho un testamento, hasta una deuda moral, que para mi juicio y para mi experiencia son las que más preocupan, y realmente la persona no puede tener tranquilidad, no puede tener una muerte tranquila teniendo deudas con su propia conciencia y por ende con otras personas. Y es que muchas veces no nos atrevemos a terminar, a arreglar los asuntos a tiempo. Se van quedando, los pasamos por alto y pues ahí se quedan. Y lo curioso es que cuando ya te estás dando cuenta, te enteras que ya te falta poco tiempo, que estás muy mal, te vienen a la cabeza todas esas cosas
y en ese momento quieres ver de qué manera se pueden arreglar. Muchas veces yo diría, es casi como un aviso de la vida que te dice, se ha terminado tu oportunidad. Pero bueno, gracias a Dios en muchas ocasiones, si tienes la suerte de poderlo arreglar, se contribuye para que se arregle ese pendiente, porque como les dije, la persona no se puede ir en paz de esa forma. Bien, Viktor Frankl, que es el creador de la logoterapia, la terapia del sentido, es quien escribió Un hombre en busca de sentido, un libro muy conocido de él, dice lo siguiente: la finitud de nuestra existencia llama a nuestro ser responsable. Si el hombre fuera inmortal, nada le urgiría a la acción inmediata. Siempre dispondría de un tiempo nuevo para ejecutar acciones y realizar valores. Él, también continuando con esta reflexión de él decía que entonces, si fuéramos inmortales, siempre estaríamos posponiendo, siempre dejaríamos las cosas para mañana. ¿Por qué? Porque pues si no tuviéramos un tiempo límite, si fuéramos infinitos, si fuéramos eternos, pues no pasaría nada el dejar las cosas para otro día, siempre las dejaríamos para después. Pero ojo, es el tiempo, es la finitud y el tiempo quien nos vuelve a ser responsables, quien nos exige. Y la vida constantemente nos está preguntando, ¿cómo me vas a responder ante esto? Nosotros tenemos un compromiso ante la vida que es una responsabilidad. Y en este sentido, regresando a lo que es el ciclo de valores, al cierre del ciclo de valores, creo que estoy escuchando un micrófono por ahí, pero bueno. Regresando a lo que es el ciclo de valores, realmente aquí el llamado sería no dejar las cosas para después. Resolver nuestros pendientes lo más pronto posible. Muchas personas que han perdido a un ser querido llegan a la terapia y con muchísimas culpas. Precisamente una de las situaciones que por propia experiencia me he dado cuenta, y mucho es en esta época, es el no haber pedido perdón a la persona que ya se fue, a su difunto. Ay, es que la verdad no tuve tiempo. Le quise decir algo, quise aclarar algo y no lo pude hacer. Es triste de verdad ver eso y pues lógicamente surgen muchísimas culpas por no aclarar a tiempo las cosas y por no haber pedido perdón o no haber perdonado también. Entonces, yo pregunto una cosa, ¿no? ¿Quién te asegura, si seguimos dejando las cosas pendientes, si no resolvemos lo verdaderamente importante en nosotros, quién te asegura que vas a volver a ver a alguien, a esa persona con la que tienes esa deuda el día de mañana? Fíjense que hace muchos años una persona a quien yo estimo mucho me dijo: Rocío, fíjate que yo procuro no irme a dormir si no he resuelto alguna situación, de alguna discusión, de algún problema con una persona. ¿Sabes por qué? Tampoco procuro dejar pendientes de trabajo o alguna situación que creo que pueda traer alguna consecuencia grave. ¿Sabes por qué? Porque mañana no sé si voy yo a despertar o no sé si esa persona con la que tuve el problema vaya a despertar mañana. Caramba, a mí me dejó pensando mucho y la verdad me dejó mucho en no dejar pendientes igual que él. No me puedo dormir si no dejo mis cosas, cuando menos arregladas, con las personas que yo más estimo. Bien, vamos a entrar a lo que es el ciclo del perdón. Como les comenté hace un momento, el perdón es uno de los ciclos para mí que tienen más importancia en nuestras experiencias.
¿Por qué? Porque la persona causa muchísimos estragos interiormente. Por esto voy a dedicar un poquito más de tiempo a este aspecto de lo que es el perdón. Las relaciones humanas en ocasiones son complicadas. Cada uno tenemos nuestro bagaje pues nuestra genética, nuestra experiencia de vida. Cada uno tenemos además nuestra manera diferente de percibir las cosas. Esto en sí ya vuelve complicadas las relaciones. Ahora imagínense esta época que estamos viviendo ahorita. Se escucha un ruido por ahí, bueno. Sí. Ahora imagínense lo que estamos... ¿No se oye? ¿O qué pasó? Ah, caray. Perdón, parece que alguien no está escuchando por ahí, pero bueno, me dicen que está todo bien. Entonces, les comentaba, las relaciones humanas en ocasiones pues son complicadas, de por sí ya son complicadas, y si a eso le achacamos el que estamos teniendo que vivir más tiempo y con una modalidad totalmente diferente en nuestras casas, más tiempo con nuestros hijos, con nuestras parejas, si tienes familia, tus padres, hermanos, te la pasas más tiempo ahí, ¿sí? Y esto, la verdad, pues está generando muchos problemas. En algunos hogares, este confinamiento ha generado una violencia. Mucho se ha reportado de, pues, padres que se desesperan o madres con sus hijos y, pues, bueno, hay violencia muy severa y violencia entre parejas. Entonces, realmente todos en algún momento de nuestra vida, han dicho prácticamente todos los autores que hablan del perdón, hemos sido lastimados por alguien y también lastimamos a alguien, queriendo o sin querer. También agredimos y somos agredidos. También hay abusos hacia nuestra persona y también hemos abusado. Por esto es que nadie, ningún ser humano está libre de padecer heridas. El concepto perdonar, la palabra perdonar, esta es la acepción que a mí me agrada. Tiene varias, una latina que es per, con insistencia, y donare, de donar. Pero a mí me agrada más esta del griego, que es koine, que significa despido, liberación. Y el significado se toma, bueno, es un concepto que se tiene, es una definición que significa liberar al que dañó o dijo algo indebido. Pero realmente cuando nos damos cuenta quién es el principal liberado y a quién va a beneficiar, es a la persona que está condonando, es a la persona que está perdonando. Es el principal beneficiado. El perdón realmente requiere de un tiempo y un trabajo personal. Desde luego depende de cada persona y de la agresión que se ha causado. No podemos decir lo mismo que se otorga un perdón a una persona que asesinó a un familiar, a una persona querida. Lo mismo te puedes decir a una persona que secuestró a una persona también conocida o querida por ti. No puedes perdonar tan fácil. Y lo mismo también sería para un violador, para una persona que viola a una persona, a otra persona. Entonces, esos tipos de perdón no tienen comparación con otro tipo de perdón, cuando ha habido una agresión de otro tipo, una ofensa. No hay comparación. Sin embargo, cada persona, siendo diferente, somos únicos, somos irrepetibles, cada persona significa también la situación de diferente forma. Hay, pues en todas estas agresiones quedan siempre heridas que hay que sanar, que hay que procesar a través de un duelo. Y muchas ocasiones
como les comentaba, si es de pues, personas que han perdido un hijo por un asesinato, por una violación incluso, necesitan generalmente un apoyo emocional. Bien, perdonar tiene definitivamente una gran eficacia curativa. ¿Por qué? Porque nos libra de emociones dañinas con efectos devastadores. Además del enojo, yo me iría más, todavía es la ira y la rabia. Son resentimientos de rencor crónico, miedo, sentimientos de inferioridad. Y de ahí nos seguimos, son infinidad de sentimientos muy fuertes que llegan a generar un desequilibrio estresante que daña el funcionamiento de nuestro organismo. Bien lo decía William Shakespeare, el rencor es el veneno que tú te tomas deseando que el otro se muera. Esta frase también la acuña Mahatma Gandhi, pero bueno, yo la retomo de William Shakespeare, ya que él fue antes, ¿no? Entonces muchas veces eso suele pasar, ¿no? Pero definitivamente es la gran verdad. Tú quieres hacerle daño al otro y el que te dañas eres tú, al no perdonar. Además de todos estos sentimientos que se generan, el no perdonar puede llevar a asumir un papel de víctima. ¿Por qué? Porque sigo yo enrolado en ese no me perdona o no perdono, y entonces empiezan los pensamientos en mi mente, pobre de mí, tenía que ser yo, siempre me toca a mí, ¿no? Entonces me victimizo, me puedo llegar a victimizar. Yo no digo que todo el mundo lo haga, ¿no? Pero llega el momento en que tal estás con ese pensamiento de rencor, porque eso es lo que se genera, con ese resentimiento, que entonces te victimizas. Además de ese tipo de sentimientos, tienes un problema de enemistad. Tú mismo te puedes aislar de los demás, desconfías y te puedes aislar de los demás y también los demás, al percibirte como una persona que siempre está molesta, que está hablando mal de X gente, a veces hasta con el simple hecho de ver la cara que se percibe, se alejan, entonces creas enemistad. Además, un sentimiento que es tremendo, que ya se puede llegar ya a un extremo, a los deseos de venganza. Fíjense qué fuerte es la energía que se desprende, que se llega a comparar con un carbón encendido. Imagínense, es tremenda la energía de estas situaciones, de estos sentimientos. Primero las emociones y posteriormente los sentimientos. ¿Y a qué se llega con querer vengarse y estar dándole vueltas al asunto? ¿Qué es lo que pasa? El rencor te ciega, el rencor te obsesiona y te atrapa. Te impide vivir el presente y por ende te lleva a la infelicidad. Qué tremendo es esto, de verdad. Relacionado en el perdón, así como mencioné del otro tipo de pérdidas, también en el perdón tenemos que transitar por las 5 etapas de un duelo. Más o menos nosotros nos basamos en el modelo de Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross, la pionera de la tanatología, también mencionó esta situación del perdón. Ella decía que cada herida es una pequeña muerte. Claro, es una herida que te duele, es una herida que tiene muchas consecuencias y por eso comento, por eso se dice que se tiene que transitar como todo duelo. Por ejemplo, la primera etapa
que esa etapa prácticamente se da en todos los duelos. Para mí es la primera que siempre surge, independientemente que muchas veces las etapas no se dan con la secuencia como las ponemos, ¿no? Muchas veces son regresivas, muchas veces, por decir la tercera, se puede dar en posterior a la negación. Pero la negación es definitivamente la primera etapa que surge en todas las personas. Bien, la negación pues es un mecanismo de defensa y nos sirve para ir, de hecho es un mecanismo de defensa que nos sirve como para ir pues diluyendo, como para ir aceptando, ¿no?, la realidad. Y entonces lo que se hace es negar. Me volteo y digo, en realidad, por ejemplo, estos ejemplos que voy a dar son para el perdón. En realidad no me molestó. Realmente lo que me hizo, pues yo ya lo superé. Y sabes qué, que como había mencionado al principio, quieres suprimir y quieres negar las cosas y lo único que haces es llevar todo eso al fondo de tu interior. Como dicen, al archivo de tu interior, no al archivo de la nación, al archivo de tu interior. Entonces, esta situación de negar, que es muy dada también en nuestra cultura, nos hacemos los fuertes, no, y la gente también como que te retroalimenta en ese sentido, y no, pues supéralo, no, olvídate, ¿no? Y no sabes que realmente lo único que estás haciendo es reprimir eso, pero realmente ahí está dentro. Entonces hay que trabajarlo. La negación es una etapa, entonces, que si no la trabajas te puedes quedar eternamente en ella. Y además de todo te pierdes de muchísimas cosas en la vida. El no ir procesando, el negar, el dar la espalda a la realidad, tarde que temprano llega a rebotar, de alguna o de otra manera. Bueno, la etapa 2, que sería la ira o el enojo, ¿no? Donde se suele decir, o se suele más bien dicho, culpar a los demás. Es tanto tu coraje, es tanto tu enojo y tu molestia, que inmediatamente culpas a todos los demás. Puedes culpar incluso a gente que no tuvo nada que ver y rebotas contra esas personas. Esta también es muy importante trabajarla, hay que sacar la ira. La tercera etapa es el regateo o negociación, así se le llega a nombrar, ¿no? En el caso del perdón se llega a decir, los perdonaré si realmente me llegan a ofrecer disculpas. Es una especie como de negociar. Y esto muchas veces también en otro tipo de duelos, en el caso, por ejemplo, de la pérdida de un ser querido, puedes negociar con Dios. Por favor, ¿no? Te pido, soy capaz de darte lo que sea, o ya voy a ser una mejor persona, con tal de que le prolongues más tiempo, con tal de que le ayudes, que se alivie, ¿sí? Esa es la etapa del regateo o la etapa de la negociación. La siguiente etapa es la depresión. Aquí, contrario a la 2, de la ira, la culpa ya no se la he hecho a los otros. La culpa la tuve yo. Es mi culpa, además, que esté herido. Y yo tuve la culpa de lo que me pasó. Se suele culpar la persona y aquí imagínense la autoestima hasta dónde va quedando. Pues hasta el piso. Y en la depresión, bueno, encontramos los dos extremos, que viene siendo la ansiedad y la falta de la desanimación, se puede decir, falta de energía o baja de energía. Y finalmente sería la quinta etapa, que es la aceptación, donde el dolor se torna en aprendizaje. Una vez que ya procesaste todo, que ya abriste sentimientos, que ya reconociste, que ya los trabajaste, y que ya superaste en cierta forma la depresión, llega la aceptación. Esta aceptación solamente se da, o yo me puedo dar cuenta,
cuando entonces aprendo que eso que me pasó fue para ayudarme, me ha fortalecido en principio y encuentro el para qué me sucedió esta situación. Encontrar el para qué, el sentido de esa situación. Es revertir, como decía Viktor Frankl, revertir el sufrimiento en un logro. Como les dije, pues es un proceso largo, aunque aparentemente aquí se vea sencillo, lleva tiempo. Y esto es básico, esta pregunta que estoy poniendo acá. ¿Qué es lo que debo hacer para iniciar el proceso? Primero, tengo que reconocer la herida, ya sea leve o grave. Si estoy realmente lastimado o lastimada, me duele y me afecta en lo más profundo de mi ser. Hubo un daño y por tanto me siento afectado. Y esto muchas veces nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque cuando yo reconozco que estoy herido, cuando estoy lastimado, y yo tengo la creencia de que soy muy fuerte, ¿cómo? Nadie me puede lastimar. Si yo soy Superman, ¿no? O eso me han hecho creer. Los hombres no lloran. Nadie me puede debilitar. Pero ¿sabes qué? Que sí, porque eres un ser humano que tiene emociones, que tiene sentimientos y que eres a veces frágil. Y que depende también lo que te haya ocurrido. Entonces no te tienes que culpar. Y bueno, el segundo punto después de reconocer la herida es enfrentar la realidad. Y yo enfrento la realidad cuando yo abro mis sentimientos para poder contactarlos y poder trabajar en ellos. ¿Cómo voy a trabajar? Algo que yo no reconozco, que yo no veo, que no lo pongo enfrente de mí. Es imposible trabajarlo. Y una cosa también muy importante es saber, porque muchas veces, nuevamente cuando reprimimos, me voy nuevamente ahí, cuando la cólera se reprime, fíjense qué es lo primero que pasa, que nuestro sistema inmunológico es el primero en afectarse. Contrario a lo que muchas veces se cree. Porque si se piensa que al sacar esa emoción va a dañarte, y fíjate que no te puedes quedar con eso que tienes adentro, que es una piedra muy grande, que es un dolor grande que te está afectando. Entonces lo primero que tienes que hacer es reconoce y enfréntalo, velo de frente. A veces nos da más miedo porque pensamos que algo nos va a suceder. Y no, fíjense que no sabes el descanso que se tiene cuando ya lo sacaste y cuando ya lo trabajaste. Es un descanso tremendo. La persona cambia muchísimo, cambia para bien, desde luego. Muchas veces nuestras creencias, como les dije, nos hacen reprimir y nos hacen aguantarnos, ¿no? Los hombres no lloran, aguántate. Incluso las creencias a veces mal interpretadas de manera religiosa es no, aguanta el dolor, nos ponemos la verdad como mártires y no se trata tampoco de eso, ¿eh? Por cierto que, bueno, pues en este tipo de trabajo, en esta obra del perdón, anteriormente se llevaba mucho por la sabiduría se lleva hasta la actualidad, desde luego, de las religiones. Anteriormente se trabajaba nada más en las religiones, tú escuchabas del perdón únicamente ahí en la religión. Sin embargo, de un tiempo para acá, se vio realmente la eficacia que tiene el perdonar. Y el no perdonar, cómo te daña enormemente, ¿no? Bien, para entrar al trabajo del perdón, es muy importante desechar las falsas creencias y significados que tenemos del perdón.
voy a mencionar qué no es el perdón o qué es lo que debemos de desechar. Entonces, perdonar no es justificar el daño que se hizo ni aprobarlo. De ninguna manera se trata de eso. ¿Por qué? Porque el daño hecho es imperdonable, es incalificable, es inmoral. El daño que se hace no puede pasarse por alto, ni puede ser aprobado. La acción como tal es inmoral. Entonces, no podemos justificarlo. Otra creencia que se tiene, o lo que no es, más bien dicho, es no se debe identificar el perdón con el olvido. Muchas veces nos comentan olvidarlo y muchas veces pensamos, olvida el asunto, ¿no? Porque pues ya pasó, olvídalo, ya ha pasado tiempo, ¿por qué lo traes en tu mente, no? Y bueno, yo contesto, pues porque no lo he procesado, porque no lo he aceptado, ¿no? Muchas veces se cree entonces que el perdón es el olvido y definitivamente no. Es todo lo contrario. El perdón no exige amnesia, porque si no lo pongo de frente nuevamente, ¿qué es lo que voy a perdonar si ya lo olvidé? Si aparentemente lo olvido. Entonces, tengo que recordar, tengo que ver, no tanto para estar dándole energía, sino más bien para trabajarlo y para ver qué sucedió y qué sentimientos generó en mí. Y otra situación es que no se trata de volver a la situación que se vivía anteriormente. ¿Por qué? Porque no se va a exculpar a nadie ni se va a absolver tampoco a nadie. Y seguimos hablando de la acción como tal. La situación vivida muchas veces es porque hubo falta de límites o porque la persona también abusó de una situación, hubo un abuso. Entonces, aquí no se exculpa la acción como tal. Y no se puede volver a la situación como si no hubiera pasado nada. Se queda la herida, claro que se queda, y no se va a olvidar. Pero la diferencia es que ya no te va a causar toda esa serie de sentimientos que te desgastan. Aquí ya es otra cosa diferente. Se queda, lo dejas, pero ya no va a generar problemas en tu interior. Esa es la gran diferencia que se tiene. Fred Luskin ha hablado también mucho, tiene muchas obras de lo que es el perdón. Dice esta definición que me encanta, dice, perdonar es la poderosa afirmación de que las cosas malas no arruinarán nuestro presente, aun cuando hayan arruinado nuestro pasado. Comúnmente se piensa que el perdón es una acción de las personas débiles, que es un acto de una persona débil. Lo perdonó porque, pues, la verdad no vale nada, la misma persona que perdona, ¿no? Se refieren a ella. Lo perdona porque es débil. Otro no lo hubiera perdonado. ¿Sabes qué? Que yo te digo lo contrario. El perdón es un acto de fuerza. El perdón únicamente lo llega a hacer y obviamente hay perdones, como mencioné, en situaciones muy fuertes que cuesta mucho tiempo, un proceso muy, muy largo. Entonces, aquí el perdón es un acto de valentía. Es de una persona que realmente se decidió a sí misma y dice, lo voy a hacer. Tal vez no por él, lo voy a hacer por mí, por mi propio beneficio. Perdonar reduce el temor al rechazo, al engaño y al abandono. Incrementa la autoconfianza, la esperanza y la paz. Limpia todos los asuntos inconclusos que nos restan energía. Esto también lo podríamos aplicar para los duelos.
Si yo proceso y soy capaz de cerrar un ciclo y una etapa en donde me ha causado me ha generado mucho conflicto, mucho dolor, pero si soy capaz de cerrar ese ciclo, esa etapa, voy a incrementar también la autoconfianza, la esperanza y la paz. La reconciliación, como lo pusimos en el título del tema, yo lo pongo como autorreconciliación. ¿Por qué? Porque nuestro punto de partida, a mi manera de ver, es primero aprender a perdonarse yo en mí, aprender a perdonarse a mi propia persona. Hay una frase que dice, muy utilizada, nadie puede dar lo que no tiene. Es una frase que no sabemos el autor. Yo la veo muy al estilo de Aristóteles y la veo muy lógica. Es imposible que si yo no me amo a mí mismo, es imposible que si yo no me tolero a mí mismo, que si no me tengo paciencia a mí misma, que si yo no me entiendo a mí misma, lo pueda hacer con los demás. Entonces, tengo que partir primero, antes de perdonar al otro, tengo que perdonarme a mí mismo. Y para perdonarme y aceptarme, tengo que amarme tal como yo soy. Aceptar todo lo que hay en mí. Y eso es un trabajo de tiempo, de un autodescubrirse, irse viendo como eres, de una manera desde luego honesta, sin irte a las nubes, pero tampoco irte al piso. Verte así como te reflejan los demás, verte en ti, detenerte, observarte, sin juzgarte, te puedes ir conociendo de esta manera, es el llamado autodescubrimiento. Es abrazarme, abrazar toda mi humanidad. Entonces, por eso digo, necesito partir de mí mismo y posteriormente así ir al encuentro con el otro. En ocasiones esto se puede entender cuando uno habla de amarme como soy, protegerme, verme, cuidarme y todo esto. Se puede entender como un egoísmo, pero sabes que sí sería egoísmo si te quedas en ti. Pero si de ahí tú llenas tu jarra, tú llenas todo tu interior de lo mejor y lo vas a dar a los demás, vas a ir al encuentro con el otro, entonces, señores, no es egoísmo, porque hago primero el trabajo interior en mí y posteriormente lo reparto y lo doy a los demás. A ver qué les parece esta reflexión que me gustó mucho. Recabando información de lo que es el perdón, me la encontré. Dice, no tiene autor tampoco. Yo solo sé que voy a vivir conmigo el resto de mi vida. Entonces, más me vale vivir en buena compañía. Fíjense que el mejor aliado de mi persona soy yo mismo. Como bien dice, pues solamente conmigo voy a vivir. Llegué solo a esta vida, me voy a ir solo de esta vida. Si yo no me animo, si yo no me valoro, si yo no me comprendo ni me entiendo a mí mismo, si no me agrada mi manera de ser, ¿cómo lo voy a hacer entonces también con los demás? Entonces, nuevamente, es el conócete a ti, valórate a ti y tú tienes que ser tu mejor aliado. Tú tienes que contar contigo mismo. Cada duelo que pasamos, cada pérdida que vamos pasando en la vida, nosotros mismos somos los que nos levantamos. Hay que darnos tiempo, hay que tenernos mucha paciencia y sobre todo hay que tener mucha confianza en que vamos a salir adelante.
Cuando no se da esta estimulación o esta autoestimulación, pues bueno, se te puede ayudar, desde luego, pero únicamente se te ayuda en una terapia o se te ayuda en un taller, pero para que tú mismo lo hagas, nadie lo va a hacer por ti. Definitivamente, tú eres el mejor aliado y tú eres la mejor persona con la que puedes contar siempre, toda la vida. Y bueno, pues la pregunta es, ¿qué pasaría si aprendo a ser mi mejor amigo? Claro que sí, tenemos que ser nosotros nuestros mejores amigos. Vernos, como comenté, con mucha honestidad, con mucha humildad y también apapacharnos mucho. Pues bueno, en la dinámica del perdón, realmente hablé de manera muy general, es un tema largo. Cuando realmente se tiene que trabajar algo, pues se trabaja en un taller de una manera más personal. Estas son generalidades, son teorías, pero que nos pueden servir de verdad, porque procesar el perdón, pues es cerrar ese ciclo. Y como ya mencioné, para que no tengas que llegar el día de mañana dejando deudas. Y esas deudas de tipo moral son las que más nos aplastan. Son las que más nos perjudican emocionalmente psicológicamente, emocionalmente y moralmente. Y no nada más a nosotros. Imagínate cuando dejas esas deudas. Muchas personas que se quedan, como mencionaba, algún familiar que llega a terapia, si tú no lo habías perdonado, si tú no hablaste con esa persona, imagínate también con qué cantidad de culpa se llega. No hay nada como hablar las cosas a tiempo, no darle la vuelta al asunto, no tener miedo, enfrentarse. Eso es lo mejor. Bien, entonces en la dinámica del perdón iniciamos por me perdono, también soy capaz de pedir perdón al haber hecho un trabajo interno y por ende también voy a ser capaz de perdonar a los demás. Pues antes de finalizar, como una conclusión, podríamos decir muchas cosas. Lo básico sería, o en resumen, retomando, esta pandemia del COVID-19 nos está invitando, nos está dando una oportunidad para poder cerrar todos nuestros ciclos, todas nuestras etapas que hemos dejado pendientes, para reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás. Para ser capaces de perdonar, acuérdense, casi siempre es perdonas por ti. Si estás tal vez en otro grado de evolución, perdonas por los otros también, desde luego. Y también la oportunidad que nos da, que yo los invito, es a resurgir y a renacer en cada ciclo para aprender también de esa experiencia que tuvimos y para aprender también a soltar y a despedirnos de cada uno de las etapas que nos dieron. Ver qué aprendimos, qué me dejó esa etapa tan difícil que pasé, que afortunadamente, como ya había mencionado, no fue eterna, pero entonces hay que preguntar, ¿para qué me surgió esa situación? ¿Qué aprendí de ese dolor? Entonces es soltar, despedirme, agradecer, así lo tendremos que hacer hasta llegar al cierre final de nuestra propia vida. Ojalá haya llegado un mensaje, ojalá que les sirva. Estamos finalizando ya el tema, la plática del cierre de ciclos, reconciliación y perdón. Les agradezco a todas las personas que me acompañaron, que estuvieron presentes.
Y agradezco también a la institución, al gran equipo que tienen, a la dirigente que es la licenciada Teresita Tinajero. Y bueno, pues damos por terminado y estamos en contacto y hasta la vista. Muchísimas gracias a todos.